A continuación les presentamos Hablemos de Reumatología con Fundación FER, un programa de la Fundación Puertorriqueña de Enfermedades Reumáticas. Muy buenos días a todos los que nos sintonizan una vez más en Hablando de Reumatología con Fundación FER, un programa traído a ustedes por la Fundación Puertorriqueña de Enfermedades Reumáticas. Y les recuerdo que la Fundación existe para ayudar y apoyar a todos aquellos pacientes que padecen de condiciones reumáticas para que puedan lograr una vida más activa, saludable y productiva a través de la educación, el apoyo y la investigación. Y como siempre les recuerdo que este programa llega a ustedes con el auspicio de la farmacéutica AbbVie. Y hoy tenemos un programa que yo sé que los van a disfrutar mucho. Es muy interesante lo que vamos a estar discutiendo y tengo un invitado muy especial y ya van a saber por qué lo digo. Él se llama José Bernardo Negrón Torres. Él es psicólogo de la salud y hace salud pública también. Él es un profesional de la salud que lleva más de 10 años de experiencia en investigación clínica y social, con expertise en la aplicación de métodos de investigación cualitativos para entender y mejorar la experiencia de los pacientes. Y por eso es tan importante lo que vamos a hablar hoy. Su trabajo ha estado enfocado en condiciones reumáticas y musculoesqueletales en la psicología de la salud y la salud pública también. Y les tengo que decir que él es puertorriqueño. Comenzó su carrera o sus estudios aquí en la Universidad de Puerto Rico en Mayagüez, donde hizo su bachillerato en psicología. Luego se va a España, donde hace su maestría en salud o en psicología de la salud, debo decir, en la Universidad Autónoma de Madrid. Y luego comienza su doctorado en epidemiología y salud pública en la Universidad de Alcalá en Madrid. Él actualmente reside en Barcelona, así que él lleva muchos años en España, pero es uno de esos puertorriqueños que está en otro país y sigue haciendo cosas muy interesantes profesionalmente y sigue muy unido a Puerto Rico porque también ha estado trabajando desde la distancia con el Departamento de Salud en salud pública, en rastreo, monitoreo, especialmente alrededor de COVID-19. Y ha estado envuelto en muchas cosas muy interesantes y muy importantes, especialmente para nosotros los que hacemos reumatología y para los pacientes con enfermedades reumáticas. Ha estado envuelto en comités del EULAR o la Organización Europea que une a las organizaciones de reumatología en Europa. Ha estado trabajando con OMERAC, y él le va a explicar un poquito lo que es esto en un momento. Ha estado recién presentó en PANLAR, que es el Congreso Panamericano de Reumatología, y parte de lo que presentó, que es lo que queremos discutir hoy, es algo muy importante, que es el efecto del apoyo del paciente o la persona que apoya a los pacientes. Eso lo vamos a definir en un momento, pero bienvenido, José. Gracias por estar acá con nosotros. Muchas gracias, Oscar, por la invitación. Estoy bien contento, ¿verdad?, de poder compartir este espacio contigo y con todas las personas que nos están sintonizando. Estoy muy contento primero porque sé que va a llegar a mucha gente en Puerto Rico, y segundo también a nivel personal porque siento que es como una vuelta a mi origen. En medio de la pandemia estaba trabajando en lo que era inmerso completamente en el mundo de la reumatología, enfermedades reumáticas y musculoesqueléticas. Y llegó el COVID y entonces hice como una transición a trabajar un poco en el COVID-19, específicamente en aquel entonces con el municipio de San Germán. Y estuve muy envuelto y fue una transición dura, ¿no? Por la emergencia que había, y ahora estoy un poco ya volviendo nuevamente al origen, ¿no? A lo que son las enfermedades reumáticas, que hace mucha falta seguir hablando de ellas en el mundo entero, pero también específicamente en Puerto Rico, donde pues no se le da lo mejor o no tienen esa amplitud como otro tipo de enfermedades. Y bueno, quiero empezar yo explicando un poco lo que son, porque sé que ya tú tienes una audiencia que de seguro sabe lo que son este tipo de enfermedades, pero a lo mejor hay personas que nos están escuchando por primera vez y dicen, ¿qué es esto? De enfermedades reumáticas, ¿qué es esto, no? Y entonces, básicamente, las enfermedades reumáticas y musculoesqueléticas, pues no solamente una enfermedad, es un grupo de muchas enfermedades, hay más de 200.
y que básicamente lo que hace es que afecta las articulaciones, los músculos, tejidos o incluso puede llegar a afectar otros órganos del cuerpo si no son tratadas de manera precoz, de manera rápida. Son enfermedades crónicas. Esto es lo que quiere decir que son enfermedades que no es como un virus, como el COVID, que bueno, pasa un tiempo y se cura, ¿no? Que son crónicos, la definición es 6 meses o más. Y muchas de estas enfermedades crónicas, algunas de ellas no tienen cura, muchas enfermedades reumáticas no la tienen. Y pues pueden llegar a afectar la calidad de vida de las personas o incluso, si no son tratadas de una manera adecuada, llegar a producir algún tipo de discapacidad. Entonces son enfermedades que son importantes tratar a la primera señal de que haya algo. Hay diferentes síntomas, pero seguramente cualquier persona en Puerto Rico o tiene una o puede conocer una persona que tenga alguna, porque algunas de ellas son, por ejemplo, el lupus, la fibromialgia, artritis reumatoide, que yo creo que es la más que se escucha, que es la más común. Así que básicamente eso es un poquito lo que son las enfermedades reumáticas y lo que hace el especialista, el médico reumatólogo es tratarlas, ¿no? Muchas veces con grupos y compañeros de otras especialidades, pero él es el médico referente para tratar estas enfermedades. Y antes de entrar en el tema específico, me gustaría que le expliques a nuestro público lo que haces o lo que hace un psicólogo de la salud en el área de reumatología, porque yo es un término, es un concepto que yo creo que mucha gente no conoce, porque yo especialmente cuando te conocí la primera vez, fue lo primero que te pregunté, o sea, ¿cómo te desempeñas como psicólogo en el área de la salud, especialmente reumatología? Porque no es lo que estamos acostumbrados a ver. Me parece que es un concepto súper interesante y ahora que lo entiendo, me parece que es súper importante. Es bueno que la gente entienda cómo lograste casar esas cosas. Sí, pues mira, la psicología de la salud en Puerto Rico, la psicología es una rama que tiene muchas especialidades, ¿no? Laboral, está la clínica, que es la más conocida, yo creo, en Puerto Rico, la industrial, pero la psicología de la salud es realmente una especialidad de la psicología. En Puerto Rico, la psicología de la salud no se da como una especialidad, sino que es como una subespecialidad dentro de la psicología clínica y es más líneas de investigación. A diferencia de Europa, donde se diferencia entre lo que es la psicología clínica y la psicología de la salud. La diferencia, ¿qué lo diferencia? Es que la psicología clínica usualmente trabaja con procesos que se le pueden llamar psicopatologías o problemas mentales, por ejemplo, depresión, ansiedad, que eso yo también lo veo, pero también trabaja con esquizofrenia, bipolaridades, otro tipo de enfermedad mucho más aguda, ¿verdad? Más intensa. El psicólogo de la salud trabaja con enfermedades físicas y trabaja de la mano del especialista que las lleva, porque toda enfermedad física afecta a diferentes ámbitos. Afecta el ámbito biológico, que es lo primero que la persona nota que está fallando y ahí es donde acude al médico, pero también afecta el ámbito social y el ámbito emocional, el ámbito cognitivo de la mente. Entonces ahí es donde el psicólogo de la salud entra e intenta cubrir esas otras partes que a lo mejor ese médico, en el caso de lo que es la reumatología, y más en Puerto Rico, que sabemos que hay unos tiempos ya establecidos. Yo sé que a ti te gustaría estar una hora, hora y media, a lo mejor con algunas personas que van a tu consulta, pero no puedes. Entonces, claro, tú atiendes lo que es clave para ti. Hay otras cosas que también son importantes para esa persona y es donde el psicólogo de la salud entra de la mano con ese profesional. La psicología de la salud no solamente se trabaja en reumatología, sino en otras especialidades, como es la oncología, personas que tienen diagnóstico de cáncer o personas que están en espera de algún tipo de trasplante. Y el psicólogo de la salud puede trabajar en diferentes ámbitos, ya puede ser en un ámbito hospitalario, en un ámbito privado clínico solo o en conjunto con algún especialista, o también puede combinarlo y hacer clínica y dedicarse también a la investigación. Sí, no, que me parece algo no solamente interesante, sino muy necesario para nuestros pacientes y me atrevería a decir que para todos los pacientes en condiciones crónicas, porque como bien dices, afectan muchas otras aspectos de la salud mental que tenemos que atender y que no nos da tiempo ni siquiera a veces de pensarlo en la consulta, especialmente como practicamos hoy día a día. Así que me parece esto Total. bien interesante. Me parece primero interesante ver cómo tú has logrado esto en Europa. Para los que nos escuchan, me parece que todo el mundo debe estar de acuerdo que
que primero es interesante ver a los puertorriqueños cómo nos representan y se desarrollan en otras partes del mundo, pero y más aún cómo podemos hacer estas conexiones hoy en día para poder compartir todos estos conocimientos y lo que has estado haciendo. Hablamos un poquito sobre lo que presentaste en PanLAR, porque presentaste un estudio que a mí me parece muy interesante y muy pertinente que los pacientes de condiciones reumáticas por lo menos empiecen a pensar un poco en esto. Pues mira, yo en mi caso, yo he practicado, yo he estado en la clínica, pero también me he dedicado, como he estado trabajando en epidemiología y salud pública, pues los últimos años he estado más enfocado en lo que es la investigación. Yo hago investigación cualitativa, que fue lo que tú dijiste, y para que las personas que nos escuchan sepan, la diferencia es que yo usualmente no trabajo con números. No es que no me gusten, no es que no los entiendan, yo los entiendo y está excelente, pero me gustan más las palabras, ¿no? Y entonces la investigación cualitativa trabaja ya sea con las palabras o imágenes y el significado de ellas. Entonces se utilizan otro tipo de métodos para recopilar los datos, por ejemplo, entrevistas, diferentes tipos de entrevistas, grupos focales, etcétera. Lo que yo presenté recientemente, justo ahora en el mes de abril en Colombia, que fue la ciudad de Barranquilla, que fue el Congreso Panamericano de Reumatología, pues fue un estudio, fue la segunda parte de un estudio. La primera parte, o sea, es un estudio de un grupo internacional que sus siglas son OMERACT, que es Outcome Measures in Rheumatology. En español sería como medidas de resultado en reumatología. Es un grupo internacional que es por invitación, que reúne investigadores de todos los continentes realmente. Y lo que hace ese grupo, tiene diferentes grupos de interés o grupos especiales para estudiar diferentes cosas que a ellos les parecen importantes, pero todo enfocado en qué es importante medir en ensayos clínicos. Las personas que nos escuchan y dicen que es un ensayo clínico, porque a lo mejor les suena la palabra por esto ahora de la pandemia, las vacunas, los ensayos y todo esto, pues básicamente es un tipo de estudio que hay en la investigación donde se intenta ver si un tratamiento o una intervención es o no efectiva y puede ser ya con medicamento o sin medicamento. Una intervención sin medicamento, por dar un ejemplo, es yoga o ejercicio o pilates, ¿no? Y quiere ver si esto es efectivo. Bueno, pues este grupo OMERACT pues, trabaja identificando qué cosas son importantes medir en estos tipos de estudios. Entonces yo estoy en un grupo, este grupo es sobre los resultados que son importantes medir en personas con artritis reumatoide en estudios a largo plazo, porque hay estudios que son a corto plazo, pero otros que son a largo plazo. En ese grupo lo que se hizo fue entrevistar a personas de diferentes países. A mí me invitan como el metodólogo o persona encargada de la logística, de la recopilación de los datos, mantener la calidad de los datos y todo esto. Se entrevistaron personas en Estados Unidos, España, Italia, México y Argentina, que tenían artritis reumatoide con un diagnóstico de hace más de 5 años. ¿Por qué? Porque las preocupaciones, lo que para ti es importante, luego de ya convivir 5 años con la enfermedad, no es lo mismo que es importante para una persona que acaba de ser diagnosticada. Mis miedos, mis preocupaciones son diferentes. Entonces yo, en ese estudio, yo era el encargado pues, de mantener todo eso, pero también era el encargado de hacer las entrevistas en España. Yo para ese tiempo estaba en Madrid. Ese primer estudio ya se publicó a finales de 2023, está publicado, se identificaron unos dominios o aspectos importantes para estas personas en todos estos países y se sigue trabajando sobre ello porque ahora lo que se está haciendo es intentando buscar instrumentos que puedan medir esas cosas que se identificaron. Lo que yo presenté... ¿Cómo? ¿Qué se identificó en ese primer estudio? Ese primer estudio se identificaron 6 temas que eran importantes para las personas con enfermedades reumáticas, específicamente artritis reumatoide. Te lo voy a buscar aquí porque lo tengo aquí conmigo. Se identificaron que para ellos era importante los síntomas, la limitación de los síntomas, ya sea a nivel funcional, la limitación que había a nivel físico, tanto físico como psicológico. O sea, y se están luego buscando instrumentos que puedan recoger eso. La falta de participación. Cuando tienen esta enfermedad hay una falta de participación en 2 contextos. Primero en el contexto social y luego en el contexto laboral. Muy importante. Muchas personas, dependiendo del país que sean, o pierden su trabajo si no se puede adaptar o tienen que simplemente abandonar el trabajo. Otra cosa también que se identificó fueron problemas
o barreras, por llamarlo de alguna manera, en con la pareja o familiares. Y aquí específicamente en asuntos de intimidad, en asuntos de planificación familiar, cómo podemos planificar una familia, cómo podemos, ¿verdad?, crear una familia en la actividad sexual, porque se hizo una diferencia entre lo que era intimidad. Intimidad no necesariamente implica actividad sexual. Actividad sexual tampoco a veces implica intimidad. Entonces aquí en actividad sexual se identificaron dos cosas, en la frecuencia y en la calidad de esa actividad sexual. Y en lo que es, lo que ya comenté, pues crear una familia o fertilidad, también los problemas de fertilidad. También surgió otro tema bien importante que era riesgo a daño en otros órganos. Que yo sé que los médicos hablan mucho de esto, que hay unos riesgos que son reales, otros riesgos a lo mejor no, pero también hay mucha desinformación, pero ese miedo estaba en las personas que se entrevistaron y tenían ese miedo. Y ese miedo estaba relacionado no tanto a la enfermedad, sino a la medicación que se utilizaba para controlar la enfermedad, que fue lo que nos pareció curioso. Mencionaron diferentes tipos de órganos que tenían miedo. También ya los últimos dos temas eran estrategias de afrontamiento, y eran estrategias de afrontamiento que algunas podían ser inherentes a la persona, y aquí salió mucho el tema de la espiritualidad, la religión, como uno de ellos, y también otros que eran aprendidos, como el sentido del humor y cosas así que tú puedes ir entrenando de alguna manera u otra, ¿no? Y el último tema eran preocupaciones sobre la cobertura de salud, healthcare, pero esto, curiosamente, que no es tan curioso porque yo estoy en Europa y sé, vino de las personas que solamente estaban entrevistadas en sistemas de salud que no eran sociales o no eran públicos, específicamente en los Estados Unidos. Ellos tenían mucho miedo de perder la cobertura a sus medicamentos, a su médico, al hospital, a diferencia de todos los otros países que se entrevistaron, como por ejemplo los europeos, Italia y España, que era como que a mí eso no me preocupa, porque yo sé que esto está todo cubierto y que no va a pasar nada, ¿no? Pero sí que en Estados Unidos se vio esa gran diferencia. Es realidad también. Es la realidad de Puerto Rico, totalmente. Ese fue el primer estudio. Y el segundo estudio surge porque yo estaba haciendo las entrevistas de este primer estudio. Ya habían unas entrevistas que estaban hechas. Quiero decir que todas estas entrevistas se hicieron en el lenguaje original. Las de Italia se hicieron en italiano, las de en español se hicieron en español, Estados Unidos se hicieron en inglés. Y yo me reunía, había como un investigador asignado a cada centro, a cada país, y yo como el investigador que era el que lo cogía todo, yo me tenía que reunir con ellos. Primero porque las de italiano necesitaba que me las tradujeran al inglés, porque yo no soy italiano. Entonces yo trabajé luego con los datos, tanto en español como en inglés, y también me reunía con ellos para que me dieran un contexto, porque yo sé el contexto, ya llevaba un tiempo viviendo en España, pero no sé el contexto de Italia, no sé el contexto a lo mejor de las entrevistas que se hicieron en México. Entonces yo tenía que tener ese contexto porque los datos sin contexto realmente no nos son muy útiles. Entonces, claro, yo tenía que tener toda esa otra información que nos daba toda esa forma. Este segundo estudio que presenté en Panlar, voy a ver un poco de agua, es una continuación de este estudio. Cuando yo estaba haciendo, a mí me tocó hacer las entrevistas en España, y la persona que viene con la enfermedad, fueron entrevistas semiestructuradas, había un guión, pero queríamos cubrir unos temas, pero estábamos abiertos a ver si salía alguna otra cosa en esa conversación. Yo entrevisto a la persona que tenía la enfermedad, pero esa persona vino acompañada. Y cuando acabó esa entrevista, la persona que estaba esperándolo en la sala me dice, bueno, ahora me toca a mí. Entonces ahí, eso no estaba pensado, o sea, no estaba pensado para entrevistar a las personas que acompañaran, pero yo ahí, en estos casos, la investigación cualitativa, pues un poco más flexible, había un protocolo, pero yo aproveché esa puerta que se me abrió y le dije, sí, ahora te toca a ti, ¿no? Le pasé a la persona, y esta persona era el esposo, ¿no? Habíamos entrevistado a una mujer y esta persona era el esposo, llevaban ya muchos tiempos casados, y entonces yo lo que hice fue, también por la experiencia que tengo, pues supe cómo manejarlo. Yo cogí las mismas preguntas que le hice a la persona con la enfermedad y se las hice a esta persona, pero con un matiz diferente. Porque yo aquí lo que vi fue la oportunidad de saber cómo esta persona, en este caso cuidadora o persona de apoyo más cercana, veía esa enfermedad, pero no desde su punto de vista, porque usualmente cuando se investigan a cuidadores o personas de apoyo,
todas las investigaciones giran alrededor de tú estás cansado, estás quemado, cómo te sientes tú, pero no, yo no quería eso, yo vi otra oportunidad diferente y era, en vez de yo preguntarle cómo tú te sientes con la enfermedad de X persona, es cómo tú ves a esta persona, cómo tú crees que se ha afectado la actividad social de, tu, en este caso, tu pareja. Entonces, esa persona, siendo la persona que está más cerca, que vive la enfermedad con ella, me puede dar información que a lo mejor ya la otra persona me dio, pero a lo mejor no, y eso yo no lo sabía hasta que luego vi todo. Pero a la misma vez me da una información parada desde otro punto de vista, un poco alejado, ¿no? En inglés se llama el bird eye effect, como que te alejas, esa persona se puede alejar un poco y ver un poco más la amplitud de qué es lo que está sucediendo, que a lo mejor la persona con la enfermedad totalmente otra perspectiva como más Ahí amplia. todos los días viviéndola con esa otra persona que es lo Sí, interesante. es lo interesante. Entonces yo hago esa primera entrevista sin saber que me voy a encontrar, ¿no? Y cuando veo todo lo que recopilo, digo, uff, ahí yo me di cuenta y digo, wow, aquí esto es o sea, aquí hay cosas muy interesantes. Entonces ahí le envío un correo electrónico, una de las investigadoras principales, trabajaba conmigo ahí, se lo comento, pero la jefa, es la jefa de ese proyecto, que era la que lo llevaba, es María de Suárez Almazor, que ella es médica reumatóloga, y está en el departamento de investigación de la Universidad de Texas, el MD Anderson Cancer Center en Houston. Yo le envío un correo, le digo, María, mira, acaba de pasar esto, yo tomé esta oportunidad, yo cruzando los dedos para que María dijera, pues mira, José, pues sí, vamos por ahí, porque ella es la jefa, me puede decir, pues no nos vamos a complicar, ¿no? Pero tuve la suerte conté con el apoyo de ella, te dijo, mira, me parece súper interesante, vamos entonces a todas las personas que tú todavía no has entrevistado, a decirles que lleven una persona de apoyo más cercana o una persona cuidadora y vamos a intentar las entrevistas que ya se han hecho en otros países, ver si las personas ya entrevistadas pueden identificar una figura como esta y les entrevistamos. Entonces, al final, en este estudio se incluyeron solamente personas de Estados Unidos, España y el otro país fue Italia. O sea, quedó fuera México y Argentina porque no se pudieron conseguir. Entonces, aquí lo que encontramos, los resultados fueron muy interesantes porque no quiero entrar en temas metodológicos que a las personas que nos están escuchando a lo mejor no es lo que les interesa, pero que sepan que utilizamos una teoría fundamentada en lo que se conoce como el tipo de análisis que se hizo luego con todas estas personas que se entrevistaron. Y es básicamente producir teoría de los datos recopilados, porque sí que en medicina la práctica es bien importante, pero muchas veces se nos olvida que toda buena práctica requiere una buena teoría. Y entonces en investigación eso es súper clave. Entonces básicamente al analizar todo esto, que eso fue lo que se presentó, nosotros creamos, en inglés le llamamos la Advocacy Effect Theory, que en español puede ser como la teoría de la persona de apoyo más cercana o persona cuidadora. Y entonces creamos una categoría principal que en inglés le llamamos viewpoint y aquí vamos a llamarle como un punto de vista, un punto de vista. Y nos dimos cuenta de que esta persona de apoyo podía adoptar tres diferentes puntos de vista. Entonces, esta categoría grande viewpoint tiene como tres dimensiones. Okay. Y te voy a mencionar las dimensiones con unos ejemplos bien rápidos para que las personas lo puedan ver. La primera dimensión era compartir el mismo punto de vista. Por darte un ejemplo, vamos a poner que yo soy tu persona de apoyo, Oscar, y tú dices, mira, pues síntomas, pues tengo inflamación. Y cuando me entrevistan a mí, ¿cuál es el síntoma que predomina en Oscar? Pues yo digo inflamación. Digo lo mismo que tú, compartimos el mismo punto de vista. Me pasó, en la otra dimensión es que la persona expande un punto de vista. Por dar un ejemplo, me pasó que cuando estábamos hablando de los problemas para crear una familia o las dificultades, pues una persona me dijo que la persona había abandonado la idea de poder ser madre. La persona con la enfermedad, que era una mujer, me dijo, mira, ya la idea de ser madre, pues ya la descarté. Pero cuando entrevisté a su hermana, la hermana me dice, mira, ella pues abandonó esa idea, pero luego decidió adoptar. Entonces me está dando una información adicional Extra. que la persona no me dijo, una información extra, está expandiendo, ¿no?, ese punto de vista en ese tema en particular. Y el último era un nuevo punto de vista. Y es cuando una persona me decía, por ejemplo, en lo que es el tema de la sexualidad o en el tema en el tema de daño a los órganos vitales,
la persona me decía, yo no tengo ningún miedo o sea, que se me afecte ningún otro órgano. Y entrevistaba a la persona de apoyo y la persona de apoyo me dice, mira, pues está teniendo mucho insomnio porque una amiga nos dijo que tuvo complicaciones del corazón. Entonces aquí la persona me dice que no hay nada, pero la persona de apoyo me está abriendo una puerta nueva que esta persona no me dijo. Entonces, básicamente, en resumen, lo que hemos encontrado es que las personas de apoyo más cercanas o cuidadoras, cuando se incluyen en procesos de investigación como este, que son enfermedades a largo plazo, pues no se mantienen rígidas en una de estas tres visiones, sino que a medida que tú vas entrevistando, una misma persona en un tema te puede compartir la visión, en otro tema puede expandir y en otro tema puede aportarte una visión diferente. Pero encontramos que solamente las personas que viven juntas son las que pueden llegar a esa tercera dimensión de abrir una puerta totalmente diferente. Las que no viven juntas, no. Como que se quedan en esas primeras dos dimensiones del mismo punto de vista, te expando, pero no te aporto nada nuevo. Entonces, esa fue como la interpretación más importante y entonces nos dimos cuenta de que vivir con la persona era como lo que determinaba si se podía generar nuevos datos de esto y concluimos que esta teoría no solamente explica el comportamiento que adoptan las personas cuidadoras o personas de apoyo más cercanas cuando se les hace parte de los procesos de investigación, sino que también demuestra el valor de incorporarles en ellos, porque aporta información muy buena que puede ser importante para los pacientes, pero que el mismo paciente en su misma vivencia con la enfermedad no es consciente del todo, ¿no? Porque está enfocado en otras cosas y esta persona aporta una información muy valiosa. Entonces, nuestra recomendación, esto se hizo con personas con artritis reumatoide, es básicamente transferir esto a otras enfermedades reumáticas, pero somos conscientes de que incluso puede ser transferido y se debería intentar incluso en otras enfermedades crónicas. O sea, entendemos que puedes... Sí. Así que básicamente es un breve resumen de todo. No, y me parece bien interesante por muchas razones. Primero, porque es algo que vemos todos los días, pero quizás no le damos esa importancia o no lo tenemos, ¿verdad? Contabilizado. No tenemos los datos para hacernos conscientes de que esto pasa. Mientras tú lo estabas explicando, estoy yo pensando en las interacciones que tengo con mis pacientes día a día y cómo sí varían muchísimo y cómo lo veo igual, especialmente en, vamos a decir, un matrimonio que lleva muchos años juntos. Casi siempre es fácil entrar en esa tercera dimensión que explicaste, donde dices, no, ella no dice esto porque le da miedo, o ella no le va a decir esto, pero yo se lo voy a decir, ¿verdad? Y entra en esa dinámica. Lo he visto, obviamente, mucho menos en otras personas que no viven juntas, pero igual, a veces sí he visto personas que vienen con amistades que son muy cercanas, y a veces sí pueden entrar un poquito ya después, porque son gente que se conocen de toda la vida, vamos a decir, aunque no iban juntos, y a veces pueden entrar un poquito en esa dimensión. Pero lo más interesante de esto es que me parece que es algo que no se ha considerado como metodología para estudios clínicos, y ahí es donde yo creo que nos puede aportar mucho. Hoy en día se ha vuelto muy, como bien sabes, muy importante lo que en Estados Unidos le llaman los PROs, ¿verdad? Esos Patient Reported Outcomes, esas cosas que reporta el paciente, pero igual quizás no estamos teniendo ese reporte completo, sino miramos a esa persona que es el cuidador o el que aboga o el que procura por la salud de ese paciente. Y yo creo que es el valor interesantísimo que tiene esto. Sí, a nivel metodológico, nosotros para evitar que se formara como... Yo lo vi claro, ¿no? Yo tenía que aprovechar esa puerta que se abrió y la aproveché y lo hice de una manera muy consciente porque todas las entrevistas que se hicieron a estas personas de apoyo, porque no todas eran cuidadoras, habían cuidadoras y personas de apoyo más cercanas, se hicieron por separado. Yo primero entrevistaba a la persona y luego entrevistaba a la persona de apoyo. O sea, primero entrevistaba al paciente porque no quería evitar que se formaran dimes y diretes o se formaran conflictos en el proceso de entrevista. O sea, que esa parte se cuidó. Yo sé que muchas veces en la clínica un poco difícil, porque también hay personas que quieren que entren acompañadas porque sienten ese apoyo ahí directo y ahí puede ser que se forme ese pequeño conflicto. Pero yo, como era algo que estábamos en investigación, yo quería como que evitar eso. Y porque yo no sabía qué iba a obtener con esto, ¿no? Luego ya cuando tenemos todos estos datos y vamos escuchando, transcribiendo, es que nos damos cuenta del gran valor que tiene
esta figura, tanto ya sea una persona cuidadora, persona de apoyo más cercana, porque aporta una información de la cual no tenemos y estamos ciegos. Sí, no, y me parece que es un tema muy, muy importante. Yo podría estar hablando 3 horas contigo de esto. Desafortunadamente ya nos quedan como 10 segundos de programa, pero primero darte las gracias por estar acá, felicitarte por todo lo que has logrado, por todo lo que estás haciendo, por cómo nos representas a los puertorriqueños en otras partes del mundo. Ciertamente me gustaría tenerte de nuevo en el programa para poder hablar de otras cosas que yo sé que has estado haciendo que son muy importantes, así que una vez más, gracias por estar acá. Y a todos, gracias por sintonizarnos acá en Hablando de Reumatología con Fundación FER. A todos que tengan un lindo día. Hasta luego. Muchas gracias.